energía, lo dúctil y lo frágil muchas veces conviven simultáneamente. Así que, ok, entonces hoy día vamos a ver, ya la semana pasada vimos el tema de los pliegues, de las fallas y el campos de estrés, y hoy día vamos a empezar a ver los temas de los tipos de pliegues, ¿sí? Los elementos de un pliegue, en el fondo, cuál es la anatomía de un pliegue. Y bueno, entonces, si nos centramos en eso, eh, esto es el inicio, el pliegue en el fondo, siempre va a tener un elemento original que en tiempo cero no había deformación. O sea, tenemos un tiempo cero donde no había deformación y necesito yo, como todo en la geología estructural, necesito yo tener una referencia. Es muy importante tener una referencia. En el fondo, un elemento geológico que funciona como referencia. Referencia con respecto a un momento previo a la deformación donde no había deformación. Entonces, en el fondo, lo que van a tener, voy a admitir gente que está esperando, necesitan ustedes tener eso como referencia, pero lo que uno ve en la vida real uno ve, a lo mejor ve un elemento plegado. Por ejemplo, eso. Eso que ustedes ven ahí es lo que ustedes a lo mejor van a ver en el cerro, cuando estén haciendo geología, ustedes van a ver un elemento que está plegado. Van a ver un pliegue en el fondo, van a ver un plano o una superficie que tiene una cierta trayectoria curva y que ustedes van a interpretar esa deformación o esa curvatura porque saben que el elemento que lo define originalmente no es así. ¿Sí? No sé si me siguen la lógica que hay detrás. ¿Cuál es el elemento de referencia más clásico en geología para determinar que algo, por ejemplo, esté plegado? ¿A alguien se le viene a la mente cuál es ese elemento de referencia que en el fondo está detrás del dibujito? ¿No? ¿Alguien dice algo? ¿No? ¿Nadie? Elemento geológico. Necesitamos un elemento geológico de base que nos permita interpretar que estamos viendo un pliegue, un estrato. Un estrato dice acá el joven Kevin. El principio de horizontalidad. Ya, el principio de horizontalidad. Voy a anotar lo que dice Kevin. El principio de horizontalidad. Pero ese como tú dijiste, se basa en un principio. El principio de horizontalidad se aplica sobre un estrato, ¿no? ¿Y qué dice ese principio? Que los estratos siempre se van a depositar de forma horizontal. Ya, es un principio y no es ley, ¿cierto? Porque en principio, en principio no es ley porque no siempre se cumple. ¿Ya? Las leyes en ciencia siempre se cumplen. ¿Ya? Este es un principio. En el fondo lo que dice es lo que dijo Kevin, es que los estratos
se depositan horizontalmente. O sea, los estratos se depositan horizontalmente. Ya, eso como principio no se cumple siempre. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Alguien tiene? Estoy viendo el chat por si acaso también alguien escribe. No siempre la topografía se dispone horizontal. Sí, ojo con lo que está con eso, porque tú estás diciendo la topografía se dispone horizontal. Estamos hablando de un estrato y finalmente de la depositación, no de la topografía. Si tú tienes una topografía y depositas cosas, claro, la topografía tendrá su relieve que le corresponderá, pero tú vas a tener en el fondo depositación que puede estar dependiendo de la topografía, pero no necesariamente la sigue. Entonces, no es equivalente, no es que la sedimentación y la depositación definan una topografía. No es la topografía la que se dispone horizontal, es la estratificación. La estratificación de las capas no siempre es horizontal. Y nosotros tenemos abundantes ejemplos de eso. Por ejemplo, en plataformas marinas, ustedes pueden tener depositación inclinada, en estratos que están, no sé, ustedes cuando van a la playa y la plataforma de la playa, las arenas no se depositan horizontales, pues. Hay una inclinación, una pendiente en la playa. Esa depositación es inclinada, incluso puede llegar hasta 20 grados de inclinación en algunas condiciones. Entonces, no todos los estratos se depositan horizontales. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora, en muchos sistemas sí lo hacen. Entonces, en el fondo lo que sabemos es que la estratificación o es horizontal o es muy cercana a ser horizontal. Entonces, nosotros podemos considerar que tenemos un marcador, en el fondo, previo a la deformación que podemos considerar como cercano a la horizontal. ¿Ya? Cuando los estratos se depositan en una falla tampoco se cumple. Eventualmente también, no necesariamente se va a cumplir. Por eso es principio, porque el principio es un principio de horizontalidad, porque no se cumple siempre. Si no sería, recuerden, si no sería ley. Principio de horizontalidad. Me quedo mal escrito. Ya, pregunta. Yo les voy a preguntar inmediatamente. ¿Ustedes saben cómo se simboliza la estratificación? Porque lo vamos a usar mucho, se usa mucho en geología estructural ese símbolo. ¿Sí? ¿Saben cuál es el término, el código que se utiliza para referirse a el plano de estratificación que es de naturaleza sedimentaria o depositacional? No me acuerdo, dice Nicolás, es en honestidad. ¿Alguien tiene en mente el término? No lo sé, ya, vamos, para no perder más. Se conoce como S0. Siempre en geología y en geología estructural en particular, S representa una superficie. En el fondo, el código S significa superficie. Y sub 0 es porque, le voy a hacer la rayita, pero no para que se vea que es 0 y no, porque se refiere a que corresponde a un tiempo 0. ¿Ya? Piénsenlo, estamos hablando de geología estructural, entonces en el fondo el S0 es una superficie previa a la deformación.
Y ese S0, cuando estamos viendo una secuencia plegada o una secuencia estratigráfica plegada, en el fondo va a ser la estratificación. ¿Ya? Entonces, si vamos al mono que yo hice recién, ustedes tienen un S0 en el tiempo cero, que no tiene deformación. Sin embargo, en el tiempo 2, disculpen, en el tiempo 1, va a tener una deformación 1 en un distinto a 0. Se va a ver deformado en el fondo. Y ahora el S0 ya no tiene la forma original asociada al depósito sedimentario. El S0 ahora tiene una geometría que no le corresponde al proceso sedimentario en el fondo. Ese es el elemento que nosotros utilizamos para identificar finalmente que algo está plegado. Un colega acá en el grupo, en la clase, dijo que usábamos el plano axial. No. Lo que usamos es la referencia del tiempo cero previo a la deformación. Nosotros sabemos que el estrato, por ejemplo, si este corresponde a un estrato voy a inventar de arenisca, voy a modificar mi mono para que tenga espesor. Sí, yo sé que un estrato de arenisca, todos sabemos que esa arenisca no se puede haber depositado formando una superficie plegada como la del dibujo. Por lo tanto, al momento de ver que está alterada la forma original del que yo esperaría para la estratificación, interpreto que hay un pliegue. ¿Les parece alguna pregunta hasta acá, chicos? Antes de seguir avanzando. ¿Preguntas? No lo sé, profe. Dice, no. ¿Aún plegadas las capas siguen representándose? Claro. Buena pregunta y tienes la razón, tu pregunta tiene la respuesta. Recuerden, uno tiene la superficie de estratificación original, imagínense, es una arenisca. O incluso lo puedo representar de otra manera, puedo decir que es una caliza. ¿Ya? Voy a decir que es una caliza. Y yo sé que, imagínense la caliza como una roca y la caliza tiene fósiles. Y los fósiles que tiene la caliza son balánidos. Voy a inventar acá y voy a hacer un balánido. Tiene fósiles de balánido en la caliza. Entonces, yo puedo decir, oye, mira, la caliza esta que tiene balánido se depositó, se formó en una plataforma marina y en una zona intermareal, porque el balánido necesita tener aire y agua. En el fondo están en la zona intermareal. A veces están cubiertos y a veces cuando la marea está baja están descubiertos. ¿Sí? Entonces, yo sé que esa capa se tiene que haber formado en un contexto de plataforma en un intermareal. Entonces, cuando yo veo que esa roca está plegada con la forma que yo dibujé, claramente digo, oye, acá pasó algo. Esto no es normal. Eso diría, se da cuenta inmediatamente un geólogo. Entonces, lo que va a pasar es que yo represento el S0, sigo llamándole a esa capa, a la actitud del plano S0. Sin embargo, S0 ya no va a ser constante. Eso es interesante. A lo mejor S0 en el tiempo cero el valor es el mismo. A lo mejor es constante su valor. No sé, su actitud sigue siendo la misma. Sin embargo, si yo veo ese cero en el pliegue, cada
cada lugar donde yo mida la estratificación va a tener una actitud distinta. Porque como S0 sigue una trayectoria plegada, no va a ser constante su actitud. Entonces, cuando está algo plegado, cuando hay un pliegue, S0 no es constante. Pero yo le sigo llamando S0. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió? No sé, ¿me voy a explicar, Alexandro? ¿Se responde a tu pregunta? Sí, ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Lo ven? ¿Me siguen ahí? Estamos yendo en la básico, pero creo que es súper importante para que ustedes... imagínense la vecina. Si la vecina ve un pliegue, no va a interpretar que hubo una deformación. Pero si ustedes como geólogos ven un pliegue, van a decir, ah, mira, esto no calza. El estrato originalmente no se deforman así los estratos. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes tienen entonces un pliegue. En el fondo, la definición vendría siendo que es un elemento geológico que fue, que cambió su geometría. Pero ¿qué otra condición hay además de cambiar su geometría? Que está deformado. Hay una pérdida de la geometría, pero ¿cuál es la diferencia con respecto, por ejemplo, a una falla? En la falla también. A lo mejor el elemento geológico de referencia, el estrato pierde su geometría. Pero ¿cuál es la diferencia con respecto a un pliegue? ¿Cuál es la otra condición, aparte del cambio geométrico? La cohesión. Ya, explíquese, señor. O señorita, señor. ¿Cierto? O sea, una condición. La continuidad. Sí, no hay pérdida de cohesión. En el caso de un pliegue, la segunda condición es que no hay pérdida de cohesión. Ojo, a la escala del pliegue. O sea, si nosotros vemos el estrato no está interrumpido, no está cortado, no está desplazado, como en el caso de las fallas. En el caso de los pliegues, en el pliegue uno puede seguir la continuidad del banco y y no hay pérdida de continuidad en el fondo. Ahora puede que sí la haya a escala microscópica o a escala en detalle, no sé, pero estamos hablando a escala de afloramiento y de escala de, de observación del estrato, a la escala del estrato completo. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia. Tanto en las fallas como en los pliegues tienen cambio de geometría. En el caso del cambio de geometría en la falla puede ser por traslación o rotación. Pero hay pérdida de continuidad en el elemento geológico de referencia, mientras que en el pliegue no hay pérdida de continuidad. La continuidad se mantiene, sin embargo hay un cambio de geometría a pesar de que la continuidad se mantiene. Esa es la definición finalmente de un pliegue. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Pregunta? ¿No? ¿Seguimos? Ya, ahora tenemos un pliegue y necesitamos, ya, mire, ese es el primer paso. Yo estoy como me gusta igual explicar cosas que ustedes me pueden decir, ah, no sé, igual es como medio obvio. No, me gusta que explicar las cosas desde la base teórica, desde la definición formal. En el fondo, que ustedes después cuando digan, oye, ¿por qué decir que un pliegue, no, que está curvo? No, esa no es la definición. Lo formal es que ustedes tienen una pérdida, unos cambios geométricos, pero sin pérdida de continuidad del elemento geológico de referencia. Suena bien, ¿no? Eso es súper profesional. Eso es lo que hay que tratar de siempre tener la respuesta, pero la respuesta desde lo técnico y no así como, no está doblado. Y por eso pliegues, ¿no? ¿Ya?
Entonces, veamos los elementos del pliegue, po. Bueno. A ver, ¿cuál es el primer elemento? ¿Conocen algún elemento de los pliegues ya ustedes? Cuando digo elemento, me refiero a elementos geométricos, a referencias dentro de la superficie plegada que yo puedo utilizar para describir la forma del pliegue. Cuando yo tengo un pliegue, recuerden, ustedes parten con un S0, ¿cierto? Ese S0 ocurrió en un tiempo cero, tiene una deformación cero, pero también va a tener un largo cero, ¿cierto? El estrato va a tener, si yo tomo un tramo en particular, va a tener un largo inicial que es cero. Sin embargo, por ejemplo, en este pliegue, a lo mejor ese largo inicial, que yo puedo seguir acá, ese largo inicial, que sería la línea roja, ¿cierto? Ese largo inicial va a haber cambiado y ahora voy a tener un largo final que cambió, ¿cierto? Además de cambios en el strain, en la geometría que puedo asociar al strain lineal, también puedo tener rotaciones o cambios que tengan que ver con rotación del estrato. Entonces, en el fondo, como geólogo, vamos a necesitar siempre, como geólogos estructurales, medir el cambio. Nosotros necesitamos elementos del pliegue para poder medir el cambio geométrico. ¿Ya? El cambio geométrico finalmente, lo que midamos del cambio geométrico, va a ser finalmente nuestra medición del strain. Nosotros vamos a determinar a través de esos elementos en el pliegue cómo cambió la geometría, vamos a reconocerlo y vamos a poder entender cómo se deformó. Eso es un poco lo que hay detrás. ¿Ya? Entonces, hoy se me quedó pegado. Ahí está. Ahí está de nuevo. Entonces, ¿conocen algún elemento que podamos usar del pliegue? ¿Conocen algo ya? Voy a limpiar la diapo para que... El eje del pliegue, donde cambia la curvatura. ¿Ese es el eje del pliegue donde cambia la curvatura? Interesante tu comentario. Agradezco tu comentario porque es bueno. Dice el eje del pliegue. ¿Ya? ¿Qué es el eje del pliegue? Vamos a la definición de nuevo. Voy a arreglar el mono porque no quedó tan bonito esa parte ahí. La vamos a arreglar antes de proceder a la explicación. Ahí quedó. El eje del pliegue, a ver, lo voy a representar de una manera. El eje del pliegue representa una línea que yo puedo, que corresponde a la línea que representa la trayectoria de plegamiento de la superficie. En el fondo, lo que se refiere es que yo voy a tener, el eje del pliegue va a corresponder a es como una línea móvil que yo puedo utilizar como referencia de la rotación, la traslación de una línea y rotación de una línea que puedo usar como de referencia para describir la superficie plegada. Eso es el eje, todavía llega gente. Ese es el eje de un pliegue. En el fondo, el eje de un pliegue es esa línea
que yo puedo utilizar para describir la geometría plegada del pliegue. ¿Ya? No sé si les pareció la respuesta. ¿Se entendió o no fue confuso? El eje del pliegue donde cambia la curvatura. ¿Puede repetir lo primero que dijo la primera definición? El eje del pliegue corresponde a la línea, que acá estaría en verde, a una línea representativa de, y que puede, disculpe, voy a repetir mejor. El eje del pliegue corresponde a la línea que representa el cambio de geometría de la superficie que está plegada. Es una línea que yo puedo estar haciendo rotar y trasladar y que su trayectoria describe la superficie que está plegada. No sé si se imaginan en el mono lo que yo les puse las líneas verdes con la flecha. La flecha que está así perpendicular a la línea verde representa como una línea móvil. ¿Lo ven o no? Lo hacemos con... ¿Les parece? ¿O no? Lo hacemos gráficamente. Miren, voy a hacerlo más como... Ya, miren. Voy a usar una hoja, miren. Espérenme un poco. Si ustedes tienen un pliegue, en el fondo el eje corresponde a la línea que pueden utilizar para describir la superficie. Es como la línea móvil que describe la superficie plegada. Es la línea que representa la trayectoria de la superficie plegada. En el fondo, el eje del pliegue siempre está contenido en la superficie plegada. Y esa línea la puedo utilizar para interpretar la geometría del pliegue. No sé, ¿qué les parece? ¿Se entendió mejor o no? ¿Se lo pueden imaginar? A ver, estoy viendo el chat. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Kevin dice que se entiende. ¿Ya? Piénsenlo así, la hoja plegada, pongan un lápiz, el lápiz está contenido en la hoja y ustedes moviendo el lápiz pueden describir el pliegue en la hoja. La orientación de esa línea se llama eje de pliegue. Ese es el eje del pliegue. Ojo, que interesante, porque la primera respuesta fue, ¿es donde cambia la curvatura? No, no es donde cambia la curvatura. ¿Ya? No es donde cambia la curvatura. ¿Ya? Después vamos usemos otro. ¿Cómo se llama el lugar donde cambia la curvatura realmente? Entonces, en verde vamos a poner que está. Uy, me salió súper desordenado. Voy a tener acá. Ese va a ser mi eje del pliegue. Si ustedes se fijan, el eje del pliegue en el fondo está en distintas partes. ¿Cómo se llama donde cambia la curvatura? De partida, ¿cuál es el punto donde cambia la curvatura? El eje de Charnella, muy bien. El punto donde el eje de Charnella corresponde al lugar donde cambia la curvatura del pliegue. Eso que está en amarillo. Entonces, eso va a ser el eje de Charnella.
Voy a borrar esos complementos ahí que puse. Vamos a dejar esta diapo solo para los elementos del pliegue y vamos a borrar toda la otra cosa que estaba de antes. El eje de Charnel. ¿Ya? A ver, ¿por qué digo yo esto? Aquí se va a entender mejor, miren. Si yo tengo una superficie plegada, ahí eso ya está mucho más plegado, fíjense. Se fijan que es como estoy tratando de representar una serie de, no sé si quedó mejor, creo que queda mejor en 2 dimensiones, no me quedó bien logrado el mono. 2 dimensiones. Ustedes van a tener en esos puntos amarillos cambios de la curvatura. Si yo tomo, por ejemplo, esa zona de acá, aquí está cóncavo hacia arriba, ¿cierto? Convexo hacia el otro lado. Pero desde este punto a este punto está en la misma posición, está convexo. Desde aquí hasta acá. ¿Lo ven o no? En el fondo tienen, si ustedes lo miran desde arriba, van a tener acá en este punto, primer punto amarillo, tienen, voy a empezar, convexo, cóncavo, convexo, cóncavo. Entonces, el punto donde cambian la curvatura, la concavidad y la convexidad, son los ejes de la charnela. Profe, el plano axial pasa por todo el eje de charnela y ya vamos a ver eso. ¿Qué les parece eje de charnela? ¿Les parece? ¿Ok? ¿Ok con eje de charnela? La zona, a ver, voy a pintarlo con un lapicito de color. La zona en torno a la charnela, que yo estoy dibujando, estoy pintando amarillo acá, esa zona, la zona donde ocurre el cambio de curvatura, porque a veces uno no identifica exactamente una línea, a veces uno ve la zona. Eso se conoce como charnela o zona de charnela. Entonces, cuando uno dice, oye, mira, el pliegue tiene una charnela así, de tal manera, uno lo que está diciendo es que está viendo la zona y el eje de charnela es la línea donde efectivamente ocurre el cambio. ¿Sí? ¿Ok? ¿Les parece, charnela, les queda claro que el eje y la charnela no son exactamente lo mismo? Tienen eje de pliegue, eje de charnela, la zona de charnela o charnela, y lo otro que ustedes dijeron, que lo plantearon en el chat, dice plano axial. ¿Qué sería el plano axial? Bueno, les dice inmediatamente les dice inmediatamente de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que sería? El plano axial. Indicador del ángulo. Ya, vamos, no. Vamos al plano axial. Vamos a elegir otro color para el plano axial. Entonces, plano axial yo lo voy a poner anaranjado. Entonces, el plano axial es el adjetivo de eje, por lo tanto contiene al eje. Y divide
simétricamente el pliegue conteniendo al eje. Entonces yo lo voy a tratar de dibujar acá. No, espérenme. Oh, se me corrió ahí la línea. En el fondo, el plano axial es el que contiene al eje del pliegue y se separa simétricamente al pliegue. ¿En qué lo separa? ¿Qué es lo que hay de un lado a otro del plano axial? ¿Cómo se llaman las qué contiene el plano axial? Flanco, limbo, exactamente, ya. Entonces, ustedes van a tener, voy a usar el azul, porque el azul es el limbo, ¿cierto? En el fondo van a tener, en este caso tienen dos limbos. Limbo, flanco, sí, se usa flanco limbo, pero se usa más limbo. Ojo, que el plano axial contiene al eje del plano, al eje del pliegue, pero también contiene los puntos donde cambian los de las charnelas sucesivas, los ejes de charnelas sucesivas. Por eso es simétrico. En el fondo, si ustedes tienen que pensar en roca, tienen varias rocas, estratos, ustedes van a tener ejes de charnela en distintos lugares. Para cada estrato van a tener un eje de charnela y el plano axial va a pasar por todos esos puntos amarillos. Y ojo, el plano axial es un concepto medio antiguo. Uno lo usa mucho, pero en realidad el concepto más adecuado es superficie axial. Porque no siempre las superficies axiales son planos. Pero uno le dice plano axial, ¿ya? Pero en el fondo se llama superficie axial, ¿ya? Y contiene al eje del pliegue y contiene a los sucesivos ejes de charnela de las capas que están en la secuencia. ¿Qué les parece? Fíjense que tenemos varias definiciones ya, pues. Tenemos S0, bueno, S0 el referente, si quieren. 2, el eje del pliegue. 3, la charnela. 4, el eje de charnela. 5, la superficie o plano axial. 6, el concepto limbo. Esos son elementos del pliegue. Nosotros podemos utilizarlo para describir la geometría del pliegue. ¿Sí? ¿Preguntas? Romina pregunta, profe, ¿a qué se refería el limbo? El limbo podríamos decir que son los lados del pliegue. En el fondo, tiene que ver con un elemento importante. Miren, acá, por ejemplo, cuando vean el azul de arriba del rincón, en el fondo tienen los ejes de charnela, el eje del pliegue lo tienen ahí, tiene la superficie axial que divide simétricamente el pliegue en dos lados, si quieren, estratos que en este lugar están manteando en esta dirección, ¿ya? Tienen en un lado un limbo donde el paquete de estratos está manteando para un lado y tienen otro paquete de estratos donde el limbo, que corresponde a otro limbo, donde los estratos están cayendo para el otro lado.
Eso sería como, el limbo serían como los lados, los flancos, las superficies que están, los lados que definen simétricamente el pliegue. ¿Sí? No sé si... Ahí está. ¿Le parece, doña Romina? ¿Le queda más claro? Esa raya la voy a borrar porque está molestando. Sí, profe, dice. Ya, excelente. Yo les pregunto para saber, porque si no, para seguir explicando, no es para que... con fines, ¿cierto? Entonces teníamos el plano axial o superficie axial. Y tienen los limbos. Entonces, tenemos claro que el limbo tiene que ver con los lados del pliegue. Ahora, miren, otros términos que se utilizan. Imaginémonos que ustedes están en la montaña y ven el pliegue ahí. No sé. Estoy dibujando acá lo que... ¿Cierto? Voy a borrar los limbos. Y tienen ustedes ahí, no sé, yo voy a dibujar ahora un árbol. Espérenme. Voy a dibujar un arbolito. Tengo un árbol. Un árbol. Y ustedes están viendo el paisaje. Aquí vamos, el paisaje de la zona donde identificaron el pliegue. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ven esto, ustedes están ahí al lado mirando y ven el pliegue, ¿cierto? Si uno ve un pliegue y ve una superficie topográfica asociada al pliegue, ojo, si uno ve una superficie topográfica asociada al pliegue, que es alta, a eso le puede llamar, eh, ¿cómo se llama? Cresta. Eso. Uno puede decir que esto es la cresta. Pero eso es topográficamente. Incluso podría decir que la parte donde está al revés, donde ve una cavidad, ve la parte baja asociada al pliegue, podría llamarle, ay, en inglés se dice, no sé cómo se traduce esto, como, como el valle, la batea, lo contrario a cresta. Entonces, esos son conceptos que también se usan. Cuando dicen en la cresta del pliegue, uno tendría que interpretar de que está viendo un cerro, una colina. ¿Ya? Eso es desde el paisaje. Preguntan, profe, ¿el limbo también tiene cambio de sentido de la curvatura? Hablamos punto de inflexión. Puede tener, claro, pero eso va a depender de la geometría del limbo. Por ejemplo, acá en ese monito, ustedes van a tener acá un cambio de geometría. Mira, el estrato ahí está inclinado hacia acá, está inclinado en esa dirección. Y aquí, desde este punto, empieza a inclinarse para el otro lado. Ese es en el fondo les va a entregar otro eje de Chanel, le va a comenzar el otro limbo, el limbo del pliegue que sigue. No sé si me explico. En el fondo, ustedes, todos esos cambios pues, esos puntos de inflexión les van a generar separaciones de limbo. Chicos, creo que estamos en el momento del break para después continuar. ¿Qué les parece si paramos acá? Según mi reloj son las 10:55, 53. ¿Qué tal si nos encontramos de nuevo a las 11? Y retomamos porque tenemos que hablar ahora de la tipología. ¿Sí? Guarden las preguntas y después a las 11
vayan a una pausa activa y a las 11 volvemos y retomamos desde este punto para ver ahora cierta tipología y conectarlo con lo que preguntaba, con otros elementos que le preguntaba Alexandra, si tienen más preguntas. ¿Les parece? Sí, sí, a las 11 entonces, por mientras vayan a la pausa. Estamos de vuelta. Siguen ahí, ¿cierto? Bueno, y me disculpan los monos, que ese mono no me quedó muy bien logrado. Pero, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo quedamos con la pregunta, Alexandra, que fue como la última que yo corté un poco por el tema del break? Pero el tema del cambio de puntos de inflexión. Eso recuerden que los pliegues no están solitos, entonces ustedes siempre van a tener puntos de inflexión. Puntos de inflexión. ¿Ya? Y van a tener puntos de, ¿cómo se llama? También puntos de inflexión donde van a cambiar los manteos. El punto de inflexión en el fondo es donde cambian los manteos de las capas. En un lado están manteando para un lado y en otro están manteando para otro. Y representa la simetría en el tren de pliegue. ¿Ya? A ver, como yo le decía, un pliegue no necesariamente no es un solo pliegue. Al final pues, tienen una serie de pliegues. Entonces, si yo junto todos estos puntos de inflexión, los amarillos, por ejemplo, con una superficie que los cubra, como unas envolventes. ¿Ya? En el fondo, lo que yo estoy definiendo ahí es una serie de pliegues que comparten una superficie axial fíjense, comparten una superficie axial. En general en la naturaleza pueden haber pequeñas variaciones no van a ser exactamente paralelos, pero van a tener una tendencia general. Entonces acá tienen el plano axial, ¿cierto? Entonces, estos se llaman envolventes. Y en el fondo lo que vamos a tener acá es lo que se llama un tren de pliegues. ¿Sí? Tienen un tren de pliegues. Una serie de pliegues que comparten geometrías generales. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ese tren de pliegue, además, hay un concepto ligado a la inclinación de ese tren de pliegues que, que tiene que ver con la dirección hacia la cual ocurre la rotación del material. Si ustedes parten, recuerden que partieron con una superficie que era horizontal inicialmente. Y en el fondo, para generar esa forma, ustedes la superficie la rotaron en esa dirección. Y formaron los pliegues. Hay una rotación asociada a la formación del tren de pliegue. Y yo ¿dónde la reconozco? También la reconozco por la inclinación de las superficies axiales. La superficie, los planos axiales están inclinados. Entonces,
esa rotación que es la roja me indica un sentido, una dirección y un sentido. La dirección de la rotación se conoce como vergencia. Y yo, en el fondo, es el opuesto al manteo de los planos axiales. Se fijan, los planos axiales están inclinados para la izquierda. La vergencia de los pliegues es al otro lado. ¿Me entendieron eso? ¿Se entendió, no? Miren, aquí está la vergencia, estaría hacia la izquierda. Disculpen, derecha. Tengo un problema que yo a veces me confundo, no sé cuál es la derecha y la izquierda. Espacialmente, no en política. ¿Se entendió eso o no? ¿O estuvo muy rápido? Y me interesa el concepto de vergencia. En vergencia se refiere, la definición de vergencia se refiere a la dirección hacia la cual se produce o se produjo en el pasado el movimiento que se le llama el movimiento tectónico, o en realidad hacia dónde se movió el material. Me encanta la pregunta de los estudiantes porque muchas veces, si estuviera subvertical, bueno, si está subvertical es que no está vertical, entonces habría una vergencia, por pequeña que sea. Pero si es vertical, siempre lo llevan a los extremos puristas. Si fuera un plano solo perfectamente verticales, no habría vergencia. No habría vergencia. A ver, y relaciónenlo con con fuerzas, po. Relaciónenlo con fuerza. O strain, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué acá tengo vergencia? ¿Qué es lo que hay cuando hay vergencia? Es cisalle puro o cisalle simple. ¿Y qué pasa si no tengo vergencia? Si es perfectamente vertical, a lo mejor tengo cisalle puro y cisalle simple, ¿no? Compárenlo con eso. La vergencia podría cambiar, sí, pero tendría que haber algún tipo de cambio tectónico. En el fondo, si tú estás plegando todo con una vergencia en una dirección y después la cambia la vergencia del tren, a nivel, estoy hablando de todo el terreno plegado, es que cambian las condiciones de deformación. Tú siempre puedes tener a otra escala algún pliegue que vaya en la dirección opuesta, pero lo estamos hablando del tren a nivel regional. ¿Ya? A lo mejor acá mi escala, aunque esto es fractal, yo podría estar pensando en una escala de 1 kilómetro, no sé, o podría ser 1 centímetro, pero siempre puedo tener un pliegue que vaya en una dirección, en particular en una capa a otra escala. Si ustedes fijan una escala, van a tener una divergencia. Si ustedes la ven en una escala más detallada, puede que tengan algo que no vaya en esa divergencia puntual, pero estamos hablando tienen que fijar siempre una escala de análisis. Y si hay un cambio a nivel del tren de pliegue, en el fondo tiene que haber un cambio tectónico que hizo que el transporte del material cambiara de dirección. A lo mejor eso se va a entender mejor cuando lo pongamos en contexto tectónico. Más adelante hay una clase donde esto lo hablamos en contexto tectónico. Entonces, el tren de pliegue lo podríamos interpretar después en un contexto tectónico y se van a dar cuenta que el cambio de divergencia va a tener que ver con cambios tectónicos a otra escala. Y ahí se va a entender cuando a lo mejor lo conectemos con procesos macro como la subducción claro, procesos geodinámicos más grandes. Ya, pero el concepto de vergencia lo tienen, ¿no? Acá hay dos conceptos, vergencia y el concepto tren de pliegue. ¿Sí? Ya, vamos a seguir. Bueno, voy a volver a ese mono. La Dani me mandó a clase con las cosas que tengo que explicar, así que si no me va a retar después si no lo hago. Ese pliegue
¿Qué pliegue es? ¿Cómo se llama? ¿Alguien conoce qué tipo de pliegue es ese? ¿Que está dibujado ahí? ¿Se les viene algo a la cabeza, así como un brainstorming, un nombre así que... Pliegue inclinado. Pliegue inclinado, ya, dice pliegue inclinado, ya. ¿Y alguien tiene otro concepto? ¿Otro nombre más? Antiforme, ya, a ver, anticlinal. Ah, interesante, miren. Anticlinal o antiforme. ¿Cuál es la diferencia entre anticlinal y antiforme? ¿Por qué? A ver, el primero que dijo anticlinal. ¿Por qué anticlinal? ¿Qué es un anticlinal? Abigail. Puedes responder verbalmente si quieres, pero si no, puede ser por el chat. Quedémonos con la primera, anticlinal. Abigail dice anticlinal. Relájense y respondan nomás, no se preocupen si aquí no están aprendiendo, no. En el anticlinal se conoce la edad relativa de las capas. Ya, pero no están definiendo anticlinal. ¿Qué es lo que es anticlinal? ¿Y cómo es esa edad relativa? ¿Tiene que ver la edad relativa? Un pliegue con curvatura convexa hacia arriba, dice Abigail. Ya, interesante lo que dice Abigail. Entonces, en el fondo, la convexidad hacia arriba. Fíjense que si yo veo convexidad, todos saben lo que es la convexidad, ¿no? La convexidad está acá arriba, acá. El pliegue es convexo arriba y abajo es cóncavo, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Abigail, no? Entonces, Abigail dice que un pliegue donde la convexidad está hacia arriba tendría que ser un anticlinal. Entonces, según la definición de Abigail, esto debería ser un anticlinal. Pero Maeva dice que el anticlinal se conoce la edad relativa de las capas. Y alguien dijo también, usó el concepto antiforme. Lo que dijo Abigail, creo yo que es una respuesta está como muy bien dicho, un pliegue con curvatura convexa hacia arriba. Pero esa es la definición de antiforme. En el fondo, este dibujito, nosotros no sabemos el nombre que tiene esto, solamente por saber dónde está la convexidad y la concavidad, es antiforme. Tendríamos un antiforme en la parte convexa hacia arriba. Y si nosotros siguiéramos con el pliegue, imagínense que nosotros seguimos con el pliegue. ¿Ya? No me quedó muy bien logrado esa parte de ahí. Ahí. ¿Ya? Y yo estoy siguiendo con el pliegue. Acá tendría cóncavo ahora arriba. Cóncavo hacia arriba y convexo hacia abajo. Entonces, en este caso, yo tendría un sinforme. Ojo, cuando yo tengo estas geometrías, uso antiforme y sinforme, ya que es la definición que puso Abigail en el chat.
Pero Maeva decía, no, Maeva, sí, necesito saber la edad relativa, ¿cierto? Y eso es totalmente cierto, porque yo necesito saber la edad relativa o la edad de los estratos para poder conocer si estoy en un anticlinal o en un sinclinal. Entonces, yo voy a poner el balánido de nuevo. ¿Se acuerdan del balánido que yo dibujé? Bueno, los balánidos. ¿Sabes lo que es un balánido, no? ¿Hicieron paleo? ¿Hicieron paleo? ¿O no? ¿Todavía no están en esa? Pues ustedes son chicos. A lo mejor están. No, aún no. No saben lo que. No están hablando. No saben ni lo que, no saben de lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que es un balánido? ¿Nadie sabe qué es lo que es un balánido? Así como aporte del. Aporte paleontológico. No. Ya. Un balánido es un equivalente, es un picoroco. Piensen en un picoroco, como los que hay en la playa. ¿Cierto? Piensen, eso es. ¿Cómo se llama? Es sésil. Eso no es hecho paleontología. Significa que está fijo. Por ejemplo, un coral también está fijo. No sé. Podría, en vez de ser un balánido o un picoroco, puedo ser un coral. Fíjense que yo tengo ahí un coral, o lo que quieran, un organismo que está enraizado, crece enraizado. ¿Se acuerdan de las Boundstone en macro? Boundstone, Framestone, Bafflestone. ¿Se acuerdan? Ya. En el fondo, yo gracias a que yo sé cómo vive ese organismo. Yo sé que si es, por ejemplo, un coral, ese organismo, yo voy a saber que tengo una base y un techo así. El símbolo base, techo. Base, techo. ¿Cómo se llama eso que dibujé yo? Que Maeva lo dijo, necesito saber la edad relativa. ¿Cómo sería formalmente el concepto que yo acabo de dibujar? ¿Cuál sería su nombre? ¿Columna estratigráfica? No. No. ¿Cuál es el concepto? ¿Lo conocen o no? A lo mejor no lo han escuchado. Lo vimos cuando hicimos. Mira, la Dani está tirando la. Está la Dani ahí espiando y me está controlando que siga el plan. Está bien. Que se le casó a la jefa. Polaridad. Excelente, Maeva. Ese es el concepto clásico. El concepto formal. Se llama polaridad estratigráfica. La polaridad estratigráfica es un vector. Es un vector que es perpendicular a la estratificación y que indica la dirección disculpa, indica la dirección y el sentido de rejuvenecimiento, hacia dónde se hacen más jóvenes las rocas, en el fondo. Por eso la flecha así, miren, fíjense la flecha que dibujé. Base, techo. Base, techo. Entonces, yo usé ahí los corales para saber dónde está la base del techo. Como sé que el vector de polaridad estratigráfico va en esa dirección, ¿cierto?
porque lo reconocí, tengo un indicador de polaridad estratigráfica. Ya el antiforme, ¿qué sería entonces? Pasaría a ser un anticlinal. Entonces, el hecho de que exista polaridad estratigráfica conocida y yo sé hacia dónde se hacen más jóvenes los estratos, hace que el antiforme pase a ser un anticlinal. ¿Ya? Y el sinforme pase a ser un sinclinal. En el sinclinal, hacia el núcleo del pliegue, es más joven el núcleo. El núcleo, entiéndase el núcleo, la zona donde está la concavidad. ¿Ya? El núcleo sería, estamos hacia el espacio entre el pliegue, la concavidad, se hace más joven. Si ustedes se fijan, las flechas apuntan hacia el centro del pliegue. Mientras que en el anticlinal, el centro, la parte cóncava, el centro del pliegue es más viejito. Las flechas se van, se alejan de ahí. Entonces, en el anticlinal, el núcleo, la parte central donde está la concavidad del pliegue, es más viejo y en los sinclinales es más joven. Si yo sé la polaridad estratigráfica, puedo saber si es anticlinal o sinclinal. Si no tengo la polaridad estratigráfica, solo puedo saber que es antiforme o sinforme. ¿Sí? ¿Pregunta hasta acá? ¿Preguntas de esto? No, estoy viendo el chat. ¿Preguntas? Uy, borrar eso. No, estamos bien entonces. Ya, pero miren. Imaginémonos ahora que yo veo mis corales o mis balánidos y están así. Yo sé que los balánidos no crecen cabeza abajo. Entonces, ahora mi interpretación de la polaridad estratigráfica va a ser al revés. Voy a tener base techo, pero invertido. ¿Sí? El antiforme, ¿qué sería ahora? Sigue siendo antiforme, ¿cierto? Porque desde la observación la convexidad está hacia arriba, desde mi posición como observador. Pero ¿seguiría siendo anticlinal? ¿Qué opinan? Sinclinal invertido. Sinclinal volcado. Sería un sinclinal volcado. Y aquí sería un anticlinal volcado. ¿Se fijan o no que en el fondo es la polaridad estratigráfica? No, eso me equivoqué. Es la polaridad estratigráfica la que define. No la geometría, no la posición de arriba abajo del convexo cóncavo. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a tener que ir por terminando ya porque tienen clase después, ¿no? ¿Esto dura hasta qué hora? Por favor, díganme. Empieza a las 55 y termina a las 40. No, 11:25. Estamos justo. Ya. Me voy a odiar la Dani porque no estoy alcanzando a decir todo lo que me dijo que tenía que decir. Ya, pero ¿tienen preguntas de esto?
¿Preguntas? Yo, miren, les dejo los monitos ahí, todos perfectamente. Es la gracia de esto que uno no tiene, los copia y los pega. Entonces siguen los monitos ahí para que ustedes los revisen. ¿Ya? Igual la Dani, seguramente si tienen dudas, la Dani el lunes les va a decir cosas importantes. Para terminar, algo que no puedo dejar de decir, es que para yo, y lo va a hablar, lo va a tomar la Dani en la clase del lunes, es que uno mide, cuando va a medir un pliegue, para ver la geometría, uno mide S0, o sea, la estratificación. Si yo me enfrento a un pliegue, mido la estratificación. Además mido la polaridad estratigráfica. Y mido también el eje del pliegue. ¿Sí? Y además hay otros elementos que puede contener el pliegue que los vamos a ver más adelante, que también se pueden medir. Pero con esto yo puedo reconstruir, empezar a reconstruir la geometría, entender cuál es la geometría del pliegue, y además puedo medir el plano axial. Con estos elementos ya puedo comprender la geometría y, por ejemplo, puedo tener una clasificación de pliegues que tenga que ver con la actitud de estos elementos. Recuerden que esto voy a tener una actitud. S0 es un plano. La polaridad estratigráfica en el fondo es un sentido, es una dirección, es un vector con sentido. El eje del pliegue es una línea y el plano axial es un plano. Entonces, con esos elementos yo puedo entender la orientación de un pliegue. Por ejemplo, si un pliegue, según el buzamiento del eje, si es, por ejemplo, subhorizontal a subvertical, dependiendo de si va de 0 a 90. Y podría tener, por ejemplo, en función de la inclinación del plano axial, el manteo del plano axial podría tener desde planos rectos hasta recumbentes, en función de cómo esté el plano orientado, y combinaciones. Y para eso, para entender cómo se orientan los pliegues después de que yo medí los elementos anteriores, tengo la estereografía. A cada pliegue le corresponde un estereograma. Y yo, a partir de la observación de los datos en el estereograma, puedo interpretar la geometría del pliegue. Y de eso verán el trabajo con la Dani el lunes. ¿Ya? Eso, chicos. El lunes continúan con Daniela y retoman esto en la práctica, cómo se hace con la estereografía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de último minuto? ¿No? Bueno, si no tienen preguntas por chat o por audio, nos vemos el otro viernes y con la Dani el lunes. ¿Ya? Recuerden que tienen horario de atención y ustedes no me han escrito nadie nunca para preguntarme algo, para pedirme usarlo. Entonces yo por eso no lo dispongo, pero porque nadie me ha escrito. Así que si me escriben y me dicen necesito hacer preguntas, necesitamos hacer preguntas, lo puedo disponer. ¿Sí? Eso. Muchas gracias entonces, si no hay preguntas. Nos vemos. Profe. Nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Nos vemos. No, profe, muchas gracias. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao, cuídense. Que estén bien. Buen fin de. Chao, gracias. Profe, Chao. profe, ¿le puedo hacer una consulta Diga. de un tema
de la página. Sí, puede ser. Los disrupted grains, que son, Disrupted grains. claro, Ya. sí. Es que estaba buscando, pero a veces se refieren a porfiroblastos, pero encontré imágenes que se refieren a porfiroclastos también. Entonces tengo la duda si ese concepto de grain incluye a ambos o es propio de uno. Ya, grain, en general en inglés, el concepto grain, cuando aplicado a roca, se utiliza para un cristal como un grano. Se refiere como un grano, en la traducción es grano, pero se refiere a un cristal. Entonces, podría ser para cualquiera de los dos casos. Ahora, en el fondo, por ejemplo, se utiliza grain, va a ser, depende del contexto, es confuso, porque si yo estoy en una roca sedimentaria, digo, el grain es un grano sedimentario, es un clasto. Pero yo podría estar en una roca metamórfica y podrían hablar de grain para hablar del porfiroclasto, pero también podrían hablar del grain para los cristales neoformados. Entonces, en el fondo lo que se refiere ese disrupted grain es a un cristal que pierde cohesión. Eso un poco. Pero Ya. podría ser en el fondo es más directamente entendible desde quizá un porfiroclasto. Pero el porfiroblasto podría estar disrupted si es que el proceso de formación dúctil podría en el fondo igual disruptarlo. En el fondo, sin que haya, es complejo lo que te estoy diciendo, pero en el fondo no hay pérdida de cohesión en general, pero sí podría haber algún tipo de, no sé, estiramiento extremo o elongación extrema que haga que se separen partes del grano metamórfico de origen dúctil. Es como algo Algo que... así como un step over, o estoy mal. Sí, sí, puede ser, pero siempre con procesos dúctiles, en el fondo, en el fondo son procesos de subsólido y donde no hay fracturamiento. Pero podrías haber, ¿cachai? Porque en el fondo ese disrupted en inglés significa, no es lo mismo que fractured. En el fondo el fractured Claro. es frágil, el disrupted puede ser cualquier cosa. Entonces usan disrupted para no decir, porque no hay pérdida de cohesión. Es el inglés. Pero yo creo que está entrando quizá en un detalle demasiado detalle. Me huele que no es necesario. Es que eso es un indicador cinemático, por eso Sí, lo claro. coloqué. Exacto, sí. Sí. Y como aparecían deformaciones asociadas a megacristales de feldespato potásico, me generó esa duda porque siempre se referían como porfiroblastos en los textos. Sí. Entonces, Ahí entré tendríamos en un que, caos. sí, tranquilidad, porque es complejo, pero sí, es que es más complicado todavía, porque depende también de la situación en que ocurra. Y no sé, porque hay cosas dúctiles, cosas frágiles, pero también hay cosas que están entre medio, frágiles, dúctiles. Y ahí conviven los dos mundos. Y en esos dos mundos tú puedes tener también lo que estás diciendo. Complicado. ¿Eso tiene que ver con que sea alfa o sigma y todo eso? ¿O tiene que ver con Con respecto al porfiroblasto, claro? no, eso tiene que ver más con la geometría. ¿Eh? Por ejemplo, los sigmas tienen que ver con una geometría que logra el porfiroblasto, o el bueno, puede ser el delta es más de porfiroblasto, el sigma es más de porfiroclasto, pero también puedes tenerlo los dos y tiene que ver más bien cómo se forman las colas de presión y cómo se produce la rotación del elemento en la deformación, Claro, con las o de trayectorias de la línea rotación. media. Claro, es que hay una rotación. En el fondo tú tenías una rotación asociada al porfiroclasto o al crecimiento del porfiroblasto, sin cristalización del porfiroblasto. Entonces, en el fondo, ¿qué va a pasar? De que esa rotación te va a generar una simetría. Y las colas de presión, los lugares donde hay caídas de presión en los bordes del grano, van a tener una trayectoria. Hay una trayectoria también del estrés. Entonces, esa forma que tomen, te va a generar una geometría.
Y, por ejemplo, en el, sig- en el, en el, en el, en el, en el, ah, en el delta, sorry, en el delta tú tienes Ujú. una rotación, hay un cambio angular. Entonces, hay un estrés diferencial que va girando. Mientras que en el otro tienes cisalle, tienes un estrés de cisalle y te genera unas colas como en el sigma, que son rectas. Y claro, como hay cisalle, te va a quedar, con respecto al plano de referencia ecuatorial, te va a quedar asimétrico, uno arriba, uno abajo. Porque lo que yo encontré era que el sigma son como simétricas respecto a una línea media, pero Sí, son mucho más gruesas que los delta, pero sí. no que tenían un giro necesariamente. No, pues hay cisalle, po. El cisalle es planar, el cisalle con respecto al plano. En el delta tú tienes un cisalle angular. En el fondo es como una vorticidad con respecto al centro del grano. Ah, ya, ok. En el otro no, pues en el otro estáis moviendo así. En el delta estáis moviendo plano. Así. Cisalle. Cisalle planar. En el delta estáis girando así. Cisalle angular. Ya. Es complejo eso, es más de detalle, pero. Sí, por eso, porque tenía que ver también con el dislocamiento sintético y antitético. Sí, pues eso va a depender del sentido. Porque tú tienes un sentido y eso te va a dar que es sintético y antitético. Y generalmente hay disrupción hacia la en posiciones antitéticas. Eso a veces sucede. Complejo, eso es como más de geología estructural avanzada, así que no te preocupes, no estás entrando en detalle, dándote más lo general. Mantente ahí con los indicadores, ¿no? Ah, es que ya lo puse. Ah, Así bueno. que me da como Sí, pero cosa tranquilo, sacar. sí, acá lo que se trata es aprender, así que está bien, pues. Sí. Dale nomás. Espero que le haya agregado a leer lo que leyeron, no ha de ser una tortura. Con eso me conformo. No, para nada. Yo creo Claro. que estaba bien. Sí, de ahí vamos viendo, sí. Es que es entretenido. Bueno, para mí es entretenido la cuestión, pues, ¿no? Espero que le haya tocado un tema Sí, decente. sí, parece entretenido. Yo sigo aquí, pero sí, porque el tema, o Yo sea, hablo por mí cosas, tampoco no ha yo, sido parte como una tortura. Es yo interesante. hablo, yo hablo cosas ahora, pero hablo desde sin mono, pues estoy hablando cosas y las pienso que se entiende. Pero en el fondo es complicado sin mono, pues. No sé, pues Nicolás me estaba hablando, él puede entender a lo mejor porque ha visto los monos de lo que yo estoy explicando, pero Sí, ahora es una cuestión bien física, y bueno, hay una cierta física detrás pero entretenido, depende, pues, si te gusta o no. Hay gente que lo odia esto, pues. Los paleontólogos no les gusta, así como a nosotros no nos gusta los paleontólogos, la paleontología, pero claro. bueno. Igual como que me dejó como cierta duda los tipos de dislocamientos porque no, o sea, me cuesta ver el sentido. Aun cuando lo he leído y lo he repasado harto, me cuesta. Es que Algo sabes que complejo siento. es complicado eso, es complicado el tema ese, y en el fondo. Es que ese tipo de cosas a veces en los libros te aparecen como ideales, siempre tenés que pensar eso. Y cuando uno los mira en la vida real, a veces depende mucho de la forma de las cosas originales. Son guías en el fondo, pero después uno ve lo general, lo más importante. Los indicadores O, como em, más claros. a mí me pasa que de repente veo los libros que todo como que avanza a la derecha y me cuestiono si es que en algún momento retrocede también. Porque todo, como que todo sentido de movimiento a la derecha, como ideal. Ah, pero es Y que después yo eso es digo, por el mono, po. Los monos te los hacen siempre por estándar hacia la derecha, po. ¿Cachai? Porque la sí, mayoría de pero nosotros somos a ver, diestros. Tú pensáis decir que si los indicadores son para atrás, contrario, antitético. claro, como, o si se devolvieran incluso, como que avanzaran y fuera proporcional A lo mejor está viendo como que, rotación, po. Cuando tú pensáis, mm, cuando tú el indicador, mira, tienes que pensarlo así, tener un cisalle. El cisalle es el que queréis saber tú siempre. Para dónde se mueven las cosas. Eso es lo que tiene sentido. Va a tener un sentido de cisalle. Pero un objeto rígido en medio de planos en cisalle, plano, van a tener rotación.
¿cachai? Y esa rotación, cuando uno va a ver que va a rotar en el sentido del cisalle, que es planar, pero va a haber una rotación angular. Pero cuando tú vas con el vector hacia un lado, después se devuelve hacia el otro. Entonces, en el fondo, Sí, ajá, a lo mejor eso es lo que te está confundiendo. Piénsalo como, claro, como rodillos que están sobre tablones, como troncos en medio de tablones. Entonces el tablón se sí, mueve planar, el cisalle es planar, pero los rodillos van moviéndose con una rotación angular. Pero es el sentido el que te importa, y no claro. el sentido general, el clockwise, ¿cómo se llama? Ah, el sentido horario o antihorario, el clockwise o anticlockwise. Eso es el que te da ese indicador cinemático, pero no puntualmente tú en Ya. algún momento vas yendo para el otro lado, pero no es eso. Porque en el fondo a ti te importa el cisalle con respecto a la escala general, que te lo va a dar el planar, por ejemplo. El objeto que está rotando en un cisalle angular. Entonces, Ok, entiendo. Sí, ¿cachai? sí, igual me intenté hacer varios ejemplos prácticos. Estáis comparando dos cizalles distintos, que están en distintas escalas. Y en distintas Y geometrías. profe, Ya. ¿cómo nosotros deberíamos entender el cisalle frágil? Porque estaba viendo que también es como otro tipo de clasificación, pero no sé cómo interpretarlo, cómo se vería. Me cuesta. Ya, a ver, espérate. Cisalle es frágil. Fíjate que no sé, a lo mejor hay ¿cómo se llama? Un loss in translation, una pérdida en traducción. Porque cisalle es frágil. Mira, frágil tiene que ver con relojía, el material. El cisalle, tú puedes tener estrés de cisalle o strain de cisalle. Entonces estás mezclando estás mezclando cosas. Pues sí, no puedes mezclar el estrés con la relojía. Pero si es strain de cisalle, shear strain, y es frágil shear strain, en el fondo lo que te está diciendo es que el material que tú estás deformando se comporta frágilmente, o sea, hay pérdida de cohesión. Y esa pérdida de cohesión ocurre por la aplicación en un contexto donde hay cisalle, strain de cisalle. O sea, hay cambios geométricos que están asociados a un cisalle, a un tau, en el fondo, a un strain que proviene de un tau. No sé si me expliqué. ¿Me cachai? Que el frágil tiene que ver con el material. Es cómo se comporta, cómo Es responde. como, es como el afectado, pero no el tipo. Claro, te está diciendo que quedó así, pero te está diciendo, así se comportó, pero no te está diciendo el por qué, el cómo llegó a comportarse así. Entonces, está combinando dos cosas, ¿cachai? Porque tú podrías ser dúctil o frágil, da lo mismo. La diferencia te la va a dar a lo mejor te la da la relojía de la roca y puede ser la profundidad, en el fondo. Se están mezclando cosas ahí. Profe, Pero es solo una posición, un cambio de comportamiento. O sea, tú puedes tener el mismo shear strain, no sé, pues lo podrías tener con algo frágil o con algo dúctil. pero, profe, podría, bueno, no sé si se puede, pero puede revisar un poco nuestro trabajo, el 11. Es que yo hice un esquema y encontré algo parecido, pero Es que no no te lo podría entendía. revisar a ti solo porque tendría que revisárselo a todos, sería como injusto. ¿No? Pero podemos Pero conversar después lo que solamente, sea. pero no quiero solamente Voy a que si buscar. está bien la figura, porque si no la sacamos, porque puede que tenda a confundir. Lo veo Ya, más por el sentido de que por el podemos sentido confundir a de otros. confundir, ya. Ya. Mira, estoy entrando. Estoy entrando. Es un diagrama que dice tipos de cizalla y pusimos ese esquema, pero Es que a lo me generó mejor, esa claro, duda. déjame ver el mono porque a lo mejor yo estoy entendiendo algo que tampoco no estoy entendiendo bien. Espera, me estoy entrando, que mi red está media mala. No sé, no está mala, está saturada. Espérate, voy a apagar. No, voy a apagar el video porque si no se está cargando la página. Está cargando la página todavía.
Paciencia. 11. Vale, pusieron un número. Sí. Es Zona que cizalla aparece dúctil. así, Ah, pero la zona zona cizalla cizalla dúctil. dúctil, sí, po. Porque La zona nosotros, cizalla dúctil, que ustedes me agarraron el tema que el profesor le encanta. Yo lo que estudié realmente, de lo que sé, es de zona cizalla dúctil. ya, Lo que entonces, sí, es lo que me gustaba de la geología estructural cuando empecé a estudiar geología estructural. lo que pasa es Profe, que y hice un hubo esquema. como un dilema también en temas de que si era cizalla, si era cizalle, Ah, la también de traducción, los españoles o... llaman cizalla. Cizalla Ya. viene del scissor, como estoy viendo la página, como, hoy está re buena, po. Está bonito. Pues, estoy viendo la foto nomás, no le voy a mentir. Pero está, cizalla viene de scissor, de la tijera. De la misma fuente etimológica. Ya estoy, ¿qué mono es? Estoy viendo el 11. Es la segunda imagen que aparece tipo de cizalla como en celeste y aparecen tres tipos: dúctil, frágil y deformado. Eso es lo que yo La investigué, figura 3. la figura Sí, la 3. estoy viendo. Chicos, acá en Chile nosotros le llamamos cizalle, por si acaso. Pero Claro, no, es no es que, grave, ¿eh? Lo que pasa es que eso es como medio españolado, ¿no? Sí, tipos de cizalle. Es que claro, que hay un dúctil, un frágil y un indeformado. Es que si no está deformado no hay cizalle, po. Ese ¿No? era mi problema, igual con esa imagen. Sí, Sentía que, po. porque yo claro, ¿Cómo definí, sabes que hay o sea, cizalle si no hay deformación? No hay strain, po. es que por eso tenía esa Por duda, lo menos a la escala del mono. porque el texto de donde sacamos salía esa clasificación y salían como distintos esquemas, pero Yo me lo surgió la misma sacaría. duda. Yo lo Ya, sacaría. Para mí, por lo menos, lo que es dúctil y frágil son tipos de cizalle, po. Son tipos de comportamiento reológico. Los tipos de cizalle para mí sería como un cizalle angular, un cizalle planar, ese tipo de cosas. Pero el cizalle, desde el strain de cizalle, desde la geometría del strain de cizalle, no desde la naturaleza del material que se está cizallando. Yo lo sacaría. Lo que ya. me genera, porque no me gusta que tenga el no deformado, que sea de un tipo de cizalle. ¿Y por qué hay cizalle si no hay deformación? ¿Cómo sabes que hay cizalle? No tiene sentido. Entonces, ¿usted dejaría el ya. dúctil y el frágil No, yo o sacaría el mono. todo? Sí, los otros los otras fotos los veo para dónde van y creo que está lo que corresponde, en zona de cizalle dúctil. No, Ya. saquen el mono. Está confuso, tienen toda la razón. Ya, es que eso le quería consultar porque me generaba cierta confusión porque veía que se clasificaba dextral o sinistral. Es que ¿saben lo Entonces, que? Mira, ¿saben cuáles son los tipos? Hay los tipos, yo no he leído lo que tienen acá, pero los tipos de zonas de cizalle, a usted le tocó zona de cizalle dúctil. sí, Ah, Sí. las puras dúctil. Ah, no, está bien, po. Porque la zona de cizalle hay de tres tipos: la zona de cizalle frágil, la zona de cizalle dúctil y la zona de cizalle frágil dúctil. Entonces a usted le tocó una de esos tres tipos, la zona de cizalle dúctil. Entonces, claro, lo que explica la zona de cizalle dúctil es lo que tienen acá, po. Las sí, es fotos. que nosotros estábamos introduciendo porque antes, previamente, no hay ningún grupo que hable de cizalle. Nadie habla de cizalle. Entonces nosotros tuvimos que introducir un poco el tema a la Ya, chicos, rápida. miren, esto funciona así. Las zonas de cizalle hay de tres tipos. Está la zona de cizalle frágiles, la zona de cizalle dúctiles, y hay una zona de cizalle que es la transición entre el frágil y el dúctil. Son los tres tipos de zonas de cizalle. Y de ahí, ustedes, si quieren, podrían ir hacia la zona de cizalle dúctil. ¿Me siguen o no? Pero en el fondo tiene que ver con el perfil de las fallas en la corteza. Que creo que había las zonas de cizalle frágiles están asociadas a fallas y a cataclasita. Las zonas de cizalle dúctiles Claro, están asociadas a plegamiento, a milonit y a rocas amilonitas, por ejemplo. Sí. Y no hay pérdida de cohesión. Y las zonas de cizalle frágil dúctil son la transición entre una y otra. Y eso sería. Claro, pero yo ya. lo que pasa es que se usa zona de cizalle dúctil como un análogo dúctil de las fallas. Eso es una forma. Es O sea, como falla usted, en profundidad, en el fondo.
lo que les tocó. Entonces, nosotros deberíamos colocar mejor el triángulo que explica eso, ¿cierto? Del semidúctil, dúctil y frágil. A lo mejor, claro. Como para decir, Ya. mira, en el contexto son 3 zonas de cizaña y nosotros estamos viendo esta. Y ahí se Ya. largan. Claro. Ah, ya. Ok. Entretenida para Sí hacer que... cizaña. Sí, de hecho, hasta pusimos las estructuras de frágil para diferenciarlo. Y ahí me salió que eran las grietas de tracción en las frágiles. Es complicado. Es que hay una Sí, transición, no, hay una pero transición. Hay cosas que pasan ahí. Pero eso veo, esa geología estructural más avanzado. Eso no se preocupen de eso todavía, porque esto es complejo. Todo en geología muchas cosas son transicionales. Entonces, claro, ustedes están viendo como lo puro, dúctil, frágil, pero las zonas de transición son complejas de por sí y tienen combinaciones de cosas. Hay que tener claro los extremos para después ver la transición, entonces no se compliquen. claro, porque está viendo que las venas, o sea, que las venas que se forman en la grieta de tracción tienen que ver con dos procesos súper distintos que combinan. Claro, hay Creo que procesos era con frágiles cizalla y de repente procesos uno frágil. dúctiles. Sí, po. Por eso hay zonas de cizalla frágil dúctil, donde tú ves elementos frágiles mezclados con dúctiles, que están ocurriendo a la vez. Pero eso tiene que ver con otro concepto que se llama la temperatura homóloga y es reológico. Entonces, es complicado, no quería entrar por ahí todavía. Es que nosotros ya entramos ahí. Puta. No, pero es que tampoco, o sea, Nicolás se refiere a que estamos haciendo una vista en Pero base a lo general, que no. Claro, podemos sí. comprender Sí, y a lo que pero podemos leer, pero el detalle es no detalle. complejo. Claro. Sí. Chicos, lo tengo una reunión a las 12, así que lo voy a tener que dejar. Sí, no se preocupen. Sí, era esa duda. Así que- Gracias pero igual me por la- parece Gracias, súper bien profe. lo que vi, en todo caso. Tranquilidad, las cosas, confianza. Miren que se ve bonito. Es- Y lo que he visto de los otros grupos también, no creo que están todos Gracias, haciendo un profesor. buen trabajo. Así que tranquilidad. Sí, más que nada es para dejar bien el trabajo. Sí, tranquilidad. Sí, no, se ve bien. Y si no, bueno, después se mejora, si se puede mejorar, sí, vamos a estar todo el semestre haciendo cosas. Así que, sí, yo no les voy a quitar el privilegio de edición después. Así que van a poder arreglarlo y cambiar cosas que no les gusten. Sí. Lo importante es que tengan lo que hablamos de la rúbrica, que en general, por lo que yo veo, está, ¿no? Sí, ¿no? Así que, tranquilidad. Esto es más Ya. sencillo de lo Ya. que creen. Gracias por el trabajo, Gracias, sí, porque profe. está bueno tener tantas cosas integradas. Nos vemos. Cuídense. Ya, nos vemos, gracias. Chao. Cuídese, profe. Que la Chao. den. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Dani, ¿estás ahí? ¿O ya te fuiste? Sí, sí estoy. Está Sí, sí, está. Luquita. Escuchar Luca. Sí. Oye, Ven. pucha, ¿Qué pasó? Ya, rétame. no. No, si faltan los puros tipos de pliegue nomás. ¿Sabes que me faltó algo? Me faltó el ángulo interlimbo. Oh, ¿verdad? Me faltó el ¿Verdad? ángulo Pues ahí cuando interlimbo. hablaste del plano axial. Sí, po. Hablaste de la No te vi. cresta, hablé de la cresta y del valle y toda esa cuestión. Yo no hablé del ángulo interlimbo. Imbécil. Ya, saludos.